Hola, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarle aquí en Noticias del Congreso. Soy César Aldama, ya sin barba, porque hay que atender las recomendaciones y los lineamientos que emiten las autoridades. Y también por eso el equipo del canal sigue trabajando desde las casas, a distancia, pero para mantenerle informado. Mire, sigue la actividad. En la sesión a distancia de la Comisión Permanente, legisladoras y legisladores debatieron sobre la nueva normalidad en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus. De igual manera, a distancia, diputadas y diputados se reunieron con el subsecretario Hugo López-Gatell, quien presentó nuevamente un balance sobre las acciones del gobierno federal para enfrentar la pandemia de COVID-19. Vamos con todos los detalles. Y comenzamos con esto. En el apartado de Agenda Política, las y los integrantes de la Comisión Permanente estuvieron debatiendo sobre la nueva normalidad y la corresponsabilidad entre los tres órdenes de gobierno en el contexto de esta pandemia por COVID-19. Hablaron de la curva de contagios y recordaron que el semáforo sigue en rojo. Hicieron también el énfasis muy particular en la participación del Consejo de Salubridad General y la responsabilidad de los estados. Vea. Es necesario otorgar incentivos fiscales a las MIPYMES porque son las que generan el 72% de los empleos formales. Las decisiones públicas en una democracia transmiten señales muy importantes a la población y a los actores económicos. Desde el PAN proponemos una reingeniería a la política social. Hagamos este llamado respetuoso a que el Consejo de Salubridad General se reúna, que tome esa responsabilidad que es la que tiene por mandato constitucional y que siga dictando cuáles son las medidas que deben aplicarse en todo el país. No podemos hablar de una nueva normalidad sin medidas homologadas, porque esta nueva normalidad representa la oportunidad para innovar y replantear las actividades cotidianas a fin de regresar, de una mejor manera, de una forma más segura y, como hemos dicho antes, ser más resistentes a futuras contingencias, recordando que es responsabilidad de todos en conjunto el éxito o fracaso de estas medidas. Podríamos exigir respetuosamente a los gobernadores que no desatiendan el puntual cumplimiento de las medidas sanitarias más extremas y necesarias. Podríamos solicitar respetuosamente el mayor y mejor de los esfuerzos para que la reactivación económica se ajuste gradualmente a la nueva normalidad. Encuentro Social podría pedir a los gobiernos estatales que hagan lo socialmente correcto, porque es muy sencillo, pero requiere de algo sumamente difícil. Y eso es voluntad. Aunque legisladores fueron críticos con la estrategia del regreso a la nueva normalidad, coincidieron, eso sí, en que en estos momentos la responsabilidad es de todos. El problema, creemos, es que esta reapertura y esta vuelta a la normalidad en México implican a la federación, a los estados, a los municipios. Tenemos un problema que juntos, todos juntos, tenemos que enfrentar. Nos requiere sumar esfuerzos, capacidades y talentos, dejar a un lado las divisiones, afrentas y divergencias, que ya todos somos parte de este gran país y sabemos que el país nos necesita. Para el éxito de las metas establecidas, compañeras y compañeros, para el regreso, yo creo que se han buscado los consensos necesarios en las entidades y con las entidades federativas. Diálogo y más diálogo. Pero la transición a esta etapa de la pandemia está tan plagada de inconsistencias y contradicciones que hasta el semáforo que se anunció funciona al revés, pues estando en rojo significa avancen. En sesión a distancia de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso, el director general de esta emisora legislativa, Eduardo Fernández, presentó el informe de actividades correspondiente al primer trimestre, es decir, a enero-marzo del año 2020, en el cual destacó la nueva etapa para el Canal del Congreso con el inicio, usted ya lo sabe, de la multiprogramación y también el lanzamiento de una nueva imagen y nuevos contenidos. Asimismo, informó sobre las acciones que se han tomado para continuar dando a conocer el trabajo
trabajo legislativo, aún en tiempos del COVID-19. Yo felicito a todos, a nuestro amigo Eduardo Fernández por la responsabilidad con la que siempre asume sus actividades al frente del canal de televisión del Congreso, a Carmen, a todo el personal. Felicitarlos porque la verdad es que es un reto muy importante, o sea, muy fuerte en esto, con esto de la pandemia y todo este cambio de realidad que estamos viviendo, pues sacar el trabajo, ¿no? Entonces, reconocer el esfuerzo y felicitarlos. Es felicitar a los compañeros y compañeras del canal del Congreso. Felicitarlos por lo que ya se ha señalado, por su profesionalismo, por su dedicación, por haber continuado transmitiendo, por estar en esta actividad esencial que es la legislativa. El director destacó que ante la emergencia sanitaria, el canal del Congreso y sus colaboradores han continuado con la labor de transmitir la actividad del Poder Legislativo a una distancia. Seguimos ahí, de pie, sin parar, transmitiendo. Es nuestra responsabilidad, es nuestra convicción y es nuestro deber. En el primer trimestre de 2020 se dio el arranque de la multiprogramación en 3 frecuencias, 45.1, que es para todo el Congreso, 45.2, que es para el Senado, y 45.3, usted lo sabe, dedicado a diputados. El director de nuestra emisora legislativa destacó que ello ha implicado el incremento de producciones propias y también emisiones informativas. Destacó además que gracias a la multiprogramación se logró transmitir en señal abierta el mayor número de actividades legislativas en la historia del canal del Congreso. Que en ese periodo del primer trimestre programamos 3.598 horas de actividades legislativas y hemos respetado el perfil de cada uno de nuestros canales. En el canal 45.2 que corresponde al Senado, el 75% de lo que se transmitió en el trimestre son actividades propias del Senado. Mientras que en la señal del 45.3, la señal ha dedicado el 79% de su tiempo al aire a la programación de actividades de diputados. Presente en la reunión, el presidente del Consejo Consultivo Ciudadano del Canal del Congreso, Ken Birk-Puente, planteó no solo privilegiar la proporcionalidad de la información de los grupos parlamentarios, sino que haya oportunidad de escuchar distintas voces y sus planteamientos. Vamos ahora con más información de la Cámara de Diputados y le corresponde a Karen Torres. Gracias, César. En la Cámara de Diputados continúa el trabajo legislativo y es que dentro de estas actividades las Comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Presupuesto y Cuenta Pública realizaron el Parlamento abierto sobre fondos de ciencia y tecnología. También destacan en la Cámara de Diputados los trabajos rumbo a la discusión y en su caso aprobación de una ley general de aguas. Regreso con mi compañero César, quienes tienen más información del gobierno federal. Hasta la próxima. Gracias, Karen. En más información, le comento que diputados de la Comisión de Defensa Nacional avanzaron en la discusión de un dictamen que tiene como propósito prohibir la pirotecnia. Dados, usted ha sabido de muchas notas, de los accidentes fatales por uso, también fabricación y el almacenamiento. Los legisladores debaten las prioridades de este proyecto, pues más de 60,000 familias a nivel nacional se sostienen económicamente de esta actividad y eso no se puede hacer a un lado. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa de reforma para que los trabajadores que pierdan su empleo puedan hacer retiros mensuales de su Afore por 3,326 pesos en caso de una emergencia, como la que se está presentando por el COVID-19. Esta propuesta se va a analizar en comisiones. Es un nuevo mecanismo extraordinario para casos de emergencia como las que estamos viviendo, con un tope muy claro, límite a cuánto podría retirarse.
Ya se lo adelantábamos, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados sostuvo una reunión virtual o a distancia con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez. Ahí, el diputado Mario Delgado Carrillo, presidente de la Jucopo, consideró necesario que las y los legisladores conozcan a detalle el trabajo del gobierno federal en el contexto de la contingencia sanitaria por el coronavirus COVID-19. Así lo dijo. Hay muchas interrogantes que quisiéramos platicar con el subsecretario. La nueva normalidad, la responsabilidad de los estados, las cifras, que ayer vimos un brinco, el más alto en lo que llevamos de esta pandemia. Cómo están la infraestructura hospitalaria, la ocupación de la misma. Al inicio de este encuentro participó también la presidenta de la mesa directiva, la diputada Laura Rojas Hernández, y ella destacó las tareas que ha realizado la Cámara de Diputados en atención a la pandemia de COVID-19. La Cámara de Diputados se ha sumado como un actor para difundir todas las medidas desde el principio de distanciamiento social. Destinamos el 100% de nuestros espacios en medios, los espacios oficiales en medios de comunicación en redes sociales para contribuir desde nuestra trinchera a la difusión de las medidas de distanciamiento social que se propusieron por parte del gobierno federal. Por su parte, el subsecretario Hugo López-Gatell explicó el modelo Centinela, el de vigilancia epidemiológica que ha causado tanta polémica, y dice que no contabiliza la totalidad de los casos leves, pero sí todos los graves, y dijo que no se puede hacer una predicción general sobre el término de la pandemia, además de que pidió no utilizar fuentes periodísticas como si fueran fuentes científicas. También se refirió a la posibilidad de un rebrote. Veamos. La idea del rebrote no debería preocuparnos. La denominación no es una denominación que tenga una definición única. Básicamente la noción es la siguiente: cuando tenemos un proceso epidémico que está llegando a la meseta, que está llegando al punto máximo y se estabiliza, no quiere decir que se acaba, al contrario, quiere decir que sigue activo, como es el caso del Valle de México, y empieza a descender, que es lo que ha ocurrido en el Valle de México precisamente en los últimos 10 o 12 días. Puede ser que si se abren demasiado temprano o demasiado extensamente las actividades en el espacio público, que cambie la trayectoria de la epidemia. Y a eso le llamamos rebrote. Vamos ahora con más información del Senado de la República y le toca a Elizabeth Cano. Gracias, César, te saludo con mucho gusto, al igual que todas las personas que nos acompañan en esta emisión de Noticias del Congreso. Comentarles que en la Cámara Alta continúan construyéndose acuerdos para convocar a periodo extraordinario de sesiones ante la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Recordemos que en el Senado de la República se instaló un grupo de seguimiento al acuerdo comercial integrado por legisladoras y legisladores de todos los grupos parlamentarios, encabezados por la senadora Claudia Ruiz Massieu, quienes han mantenido reuniones a distancia con funcionarios federales para determinar las acciones legislativas necesarias para concretar este relevante acuerdo comercial en la región de América del Norte y en su recuperación económica, por supuesto, en el marco de la pandemia de COVID-19. Con esto regresamos contigo, César Aldama. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias, Elizabeth. Vamos ahora con otros temas. Mire, en la sesión del 3 de junio de la Comisión Permanente se notificó la disolución de los grupos parlamentarios del PRD y también del Partido Encuentro Social. Esto en la Cámara de Senadores, con base en que el artículo 72 de la Ley Orgánica del Congreso General dispone que los grupos parlamentarios deberán estar constituidos por un mínimo de 5 senadores. Actualmente el PRD cuenta con 3 senadores, mientras que el Partido Encuentro Social tiene 4 legisladores en el Senado. Cabe destacar que el coordinador del Partido de la Revolución Democrática, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, expresó a través de su cuenta de Twitter que seguirá representando al PRD en la Comisión Permanente porque así fue votado por el Pleno del Senado y que se mantendrá en comunicación con el titular de la Junta de Coordinación Política.
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que a partir de la información sobre la evolución de la epidemia por coronavirus, se va a estar evaluando la reapertura de actividades económicas y sociales en caso de que se llegaran a presentar rebrotes. Así lo expresó en conferencia de prensa desde el estado de Campeche, donde también externó su preocupación porque la tasa de contagios por COVID en Tabasco y en el Valle de México no disminuye. Vamos ahora con el reporte diario de la OMS. Hasta este jueves 4 de junio se han registrado 6.416.828 contagios confirmados por la Organización Mundial de la Salud, es decir, 129.057 más a los que se reportaron el miércoles. En cuanto a los fallecimientos, la cifra reportada es de 382.867, o sea, 2.926 personas más a las reportadas el día de ayer, esto en 206 países. También le informamos que Estados Unidos es el país donde más decesos hay en el mundo, con más de 106.000. Le siguen Reino Unido, Italia y Brasil. En el caso de México se encuentra por encima de países como Alemania, Irán y la India. Pues ya lo escuchó, pero antes de concluir, le pedimos, por favor, en la medida de sus posibilidades, quédese en casa. Los casos siguen en aumento, hay más de 16.000 contagios activos y ya son más de 11.000 mexicanos fallecidos. Sigamos las indicaciones de las autoridades y por favor no bajemos la guardia. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.